Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a iniciar hoy una serie de enseñanzas con base en esta carta. ¿Cuántos de los que están aquí alcanzaron a tener la oportunidad de enviar cartas y recibir cartas físicas, no? Porque ya no se mandan cartas, ahora se mandan son mensajes de WhatsApp, por mucho un correo electrónico y ya ni eso. Pues era la época de las cartas. Imagínese usted que Pablo hubiera tenido correo electrónico o WhatsApp. ¿Cómo hubiera utilizado todo eso para el reino de Dios? Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 7. Voy a estar leyendo desde allí en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia, y de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iniciamos esta serie que, para efectos de enfocarlo en el servicio, le vamos a titular El obrero de Dios, o el que sirve a otros en el nombre de Dios y trabaja en el servicio de la obra de Dios, del Evangelio. Puede que sea dedicado exclusivamente a ello, puede que sea bivocacional, o que simplemente sin ningún nombramiento sea creyente y sirva llevando el Evangelio a otros. Hay diferentes categorías. En el caso de Timoteo veremos un poquito de cómo le tocó a él, cómo le tocó a Pablo, pero definitivamente es cómo servir a Dios, cómo ser un servidor, un obrero de Dios. Hay personas que dicen: yo me hice a mí mismo. Yo recuerdo que el profesor Pineda, director durante muchos años en Cúcuta de la Escuela Sinfónica Juvenil, que le dio clases a mi hijo cuando estaba muy pequeñito, allí lo llevamos, mi hijo lo disfrutó musicalmente y lo sufrió en su carácter, porque era muy fuerte. Decía: qué tremenda mala suerte la mía. Todo buen músico por ahí que yo le enseñé, dice: yo me hice a mí mismo. Y no dice que yo le enseñé. Pero cuánto músico malo hay por ahí, cuando le preguntan: ¿y usted quién le enseñó? Ahí sí dicen que yo le enseñé, cuando son bien malos músicos, muy malos músicos. Esa expresión "yo me hice a mí mismo" es muy relativa, subjetiva, una percepción personal, porque ninguno se engendró a sí mismo y ninguno nació por sí solo y ninguno se crió solo, a no ser que sea Tarzán de la selva, algo por el estilo, y aún a ese lo criaron los orangutanes, y ninguno ha crecido en el Evangelio solo. Alguien le predicó, alguien le enseñó, y alguien tiene que acompañarlo en su caminar cristiano, y alguien tiene que servirle, o sea que solo no se ha levantado. Lo que sucede es que muchos nos ha tocado más fuerte en cualquier área, tal vez en el área económica, en el área familiar. Algunos se levantaron sin la familia cercana, otros se levantaron sin quien les ayudara constantemente en su economía,
Otros se levantaron ministerialmente hablando solo, los dejaron por allá botados en un sitio y hágale solo, mire a ver cómo puede hacerle, predicar y servir al Señor. Pero lo normal, lo natural y lo bíblico es que no nos formemos solos, sino en torno a una relación. Y aquí esto es una carta personal y una carta que va a mostrarnos la relación entre Pablo y Timoteo, y una carta que nos deja ver que aquel que sirve diligentemente en el nombre de Dios necesita al menos un mentor o un guía, alguien que le recuerde o que se acuerde de él y que lo anime. Y eso es lo que veremos hoy. Empezamos con el obrero de Dios es recordado y animado. Aquí no vemos a Timoteo haciendo mucho, sino más bien Pablo describiéndolo y al final aconsejándole. Pues vamos a tomar eso como un referente para saber cómo el obrero de Dios debe ser recordado y animado. Pablo indicó que recordaba a Timoteo para impulsarlo a servir, primero como hijo amado, segundo como hombre de fe y tercero como enviado capacitado. Esas son las tres cositas que vamos a ver nada más. Timoteo como hijo amado, Timoteo como hombre de fe, Timoteo como enviado capacitado. Los primeros dos versículos, el primero nos muestra a Pablo, el segundo nos muestra a Timoteo. El primero nos dice que Pablo era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y el segundo nos muestra a Timoteo con respecto a Pablo, o como Pablo lo veía a él, y le dice amado hijo o hijo amado. Y le dice que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Alguien puede decir, bueno, pero es que eso es la forma como se escribía. Todo mundo en ese tiempo, primero saludaba en una carta, segundo invocaba a sus dioses, si eran dioses paganos, los griegos, los romanos, si era cristiano, a su Dios, y luego desarrollaba el tema y al final se despedía, dejando saludos a todo mundo. Sí, ese es el esquema normal de la carta, porque Pablo fue un hombre como nosotros de su época. De hecho, a mí me sorprende, por ejemplo, que Pablo fuera, no lo que Pablo era, sino lo que nosotros somos. Pablo escribía tan de corazón, tan abierto, pero tan estructurado y tan bien. Y nosotros hoy en día seguimos escribiendo de corazón, pero tan mal. A veces no estructuramos una idea, a veces no dejamos claro nuestro punto y a veces tenemos una ortografía que ya ni siquiera, ya ni siquiera son normas de ortografía, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que los mensajes de WhatsApp ya no colocan te quiero, un corazón o te amo, va un corazón. Y yo sé que ahora los emoticones y una cantidad de instrumentos visuales más son la forma de comunicarse y no podemos negar eso y podemos utilizarlo. En estos días le decía yo a mi esposa, dígame cómo descargo unos stickercitos esos para que un muñequito salga haciendo así, levantando el dedo, y ella me ayudó ahí porque yo no sabía cómo hacerlo. Pero no debemos, a pesar de que usemos eso, olvidarnos de tratar de estructurar lo que decimos, y especialmente cuando lo que decimos muestra lo que sentimos y la relación que queremos continuar o profundizar con alguien, y especialmente con alguien en el Señor. Porque por más que haya un emoticón, hacen falta las palabras. Los muchachos que se casaron ayer en la boda civil, me dejó impresionado todo lo que preguntó, no me acordaba el notario, y les preguntaba, ¿y usted qué le va a dar? ¿Lo va a querer o no lo va a querer? ¿Le va a hacer cariñitos o no le va a hacer cariñitos? ¿Va a trabajar o no va a trabajar? Les preguntaba de todo, ¿no? Y les dijo palabras claves. Siempre hay palabras importantes. En el caso de él le dijo, sí señora, es una palabra clave. Así no se mete en problemas, le dijo. Dígale sí señora y verá que todo marcha. Medio en broma, y además de ello le decía, y usted también dígale a él, sí señor, respétense y valórense y ayúdense. Díganse gracias, díganse te quiero, te amo. Palabras para mantener las relaciones. Sí, es convencional el saludo, pero aquí hay varias cosas que se nos dicen de Pablo. Primero, que Pablo veía a Timoteo como un hijo amado, siendo Pablo un padre con un llamado especial.
era un apóstol de Jesucristo. No estuvo dentro de los primeros 12, que al final uno terminó siendo traidor, pero fue luego llamado, siendo Cristo resucitado, en el camino cuando él iba como judío a pelear contra el evangelio, contra Cristo mismo, apresando cristianos. Cristo se le aparece en Hechos de los Apóstoles, está registrado, y lo llama especialmente para enviarlo a personas que no eran de Israel, a los gentiles. Y usted dirá, pero bueno, yo quiero caminar sirviendo al Señor y ser un obrero de Dios, pero no está Pablo y ya no hay ninguno de los apóstoles de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo hago? No, usted no tiene que tener un apóstol, ni tampoco su mentor o la persona que lo guíe. En el caso de las damas se recomienda a otra mujer. No tiene que ser alguien ni siquiera con un llamado ministerial, oficial. Tiene que ser una persona que se sepa llamada por Dios a predicar el evangelio de Cristo, como dice el primer versículo, la vida que es en Cristo Jesús. Y esa vida es según la promesa del Antiguo Testamento y para la eternidad. Entonces yo tengo que buscar a alguien que me ayude maduro, y si yo soy alguien maduro, tengo que mentorear a alguien que está creciendo en la fe, confiando en Cristo para vida eterna. No tengo que ser un apóstol, ni me tengo que llamar Pablo. Pero también él era un padre con un enfoque espiritual. En el versículo 2 le dice a Timoteo, amado hijo. Eso lo repite en otros versos. Aquí mismo, en el capítulo 2, versículo 1, se refiere a él así en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 18. Pablo varias veces dijo, Timoteo es mi hijo, y no era el papá. Y no queremos aquí sentimentalismos, queremos aquí fraternidad, según la Biblia. No es que simplemente le digan papá porque a su mentor o a su guía, o que queramos mentoreando a alguien que nos diga papá porque queremos sentirnos bonito, tan bonito que me diga papá, tan bonito que yo le diga hijo, hola hijo. De eso no se trata. Ayer cuando estaba predicando decía, se nos manda a generar una generación, los que nos casamos en Cristo, pero no se trata de tomar los hijos como una satisfacción emocional personal, como jugueticos. Hay que proyectarlos a caminar en Cristo. No se trata tampoco en tomar los hijos espirituales que mentoreemos como, ay, qué tan bonito, me llena que me diga hijo, me llena que me pida consejo. Claro que eso llena, pero debemos aterrizar eso al compromiso. La relación padre-hijo es una relación fundamental, crucial en nuestra humanidad y en la relación en Cristo Jesús. Que enseñemos a alguien como si fuera de nuestra propia entraña, porque somos ambos creyentes en Cristo, somos ambos hijos de Dios, pero aquel me está por mi experiencia, por mi llamado, o simplemente porque Dios me puso a su lado y no hay nadie más, y aún así tengo que valorarlo, me está pidiendo y me está necesitando para que yo le ayude a caminar en Cristo. Entonces, tengo que hacerlo de forma espiritual. Timoteo fue guiado como un hijo espiritual en Cristo, no como un hijo carnal, por alguien, en este caso Pablo, que aunque lo repitiera en sus saludos, lo que deseaba era gracia, misericordia y paz de Cristo. Era tan espiritual que cuando saludaba no decía, mijo, que le vaya bien, mijo, que tenga mucha plata. Por ahí cuando saluda un apóstol en una de sus cartas, en la tercera carta de Juan, el apóstol Juan, diría alguien, pero también quiere que prosperemos, sí, pero dice, conforme prospera tu alma. Alguien que tenga un enfoque espiritual y no que simplemente quiera ayudarlo, porque sabe algo, mentores y guías hay en este mundo para todo, y en el mundo de negocios y empresarial se habla mucho de esto, de que alguien mentorea a otro para que lo ayude a ser un buen empresario, a ser un buen trabajador, a ser un buen negociante, que en el deporte también se mentorea a alguien para que sea un buen deportista, y está bien, eso no está mal, pero se supone que yo tengo que tener una visión espiritual, y lo primero que quiero es que tenga una relación con Cristo, con su gracia, con su misericordia y con su paz. Algunos han dicho, Pablo decía de la paz porque era el saludo judío, el shalom. Pablo decía la gracia porque ya era un término más
de los romanos y le metí ahí la misericordia, perdón, de los griegos y le metí ahí la misericordia, porque la gracia se ve, siendo en término griego, más por medio del evangelio. Dice la Biblia que Dios nos dio a Cristo y gracia sobre gracia. Vino Dios dando la ley y luego dio a Cristo que cumplió la ley para que nos salvara. Así que la gracia, el regalo, el favor de Dios resalta en Cristo. Pablo pone la gracia, pone la paz, pero también la misericordia. Una visión espiritual, un padre espiritual, alguien que piense en lo espiritual. Era un hijo amado, tenía una relación personal, pero también lo vio como un hombre de fe. Antes de pasar a lo del hombre de fe, perdón que me devuelva, ¿sabían ustedes que Pablo, según el capítulo 4, versículos 6 al 8 de esta carta, estaba al final de su ministerio y creía que ya iba a morir? Cuando le pregunten cuál es la última carta o el último libro del Nuevo Testamento, ¿qué contestaría usted? Apocalipsis, en el orden en que los tenemos. Cuando le pregunten, porque ya hay una cantidad de eruditos que dicen que no fue el Apocalipsis escrito o registrado con lo que pasó en el tiempo de Domiciano, cerca del año 90 y algo después de Cristo, sino que fue muy temprano porque el templo no había sido destruido. Cuando le pregunten cuál fue la última cosa que se escribió, el último escrito del Nuevo Testamento, puede contestar que muy probablemente fue esta carta de Pablo, por allá en el 64, 68. Pablo ya había sido encarcelado antes en Roma, como lo muestra Hechos, en su cuarto viaje misionero, que fue un viaje que iba encarcelado a Roma, y se cree que de ahí salió y que volvió a tener otro encarcelamiento, no el que habla Filipenses, porque ahí decía que iba a salir pronto, sino otro encarcelamiento, y en este encarcelamiento él pensaba, ya no, de aquí no salgo, ya de aquí no salgo. O sea que era un hombre ya viejo, cansado, y que tenga en cuenta esto, un papá quiere lo mejor para su hijo cuando se va a morir. Y quería proyectarlo a lo que iba a pasar después de que él muriera. Así que toda esta carta es eso, por favor no olvide eso. Son muy sinceras las palabras de Pablo, pero muy solemnes, es un llamado especial. Y los que somos padres entendemos eso, y los que son hijos deberían tenerlos en cuenta. Cuando alguien está muriendo, que es padre, quiere... De hecho, yo he visto gente que no ha querido morir y se ha resistido a morir y ha sufrido en su muerte, psicológicamente hablando, porque está preocupado por los hijos. Pablo estaba preocupado por los hijos. Hay que soltárselos al Señor, pero hay que decirles alguito antes de irse. Debe no haberles enseñado, pero debe dejarles alguna recomendación especial final. Y eso es lo que hace Pablo con esta carta. Y entonces lo ve no solo como hijo amado, sino como hombre de fe a Timoteo. Doy gracias, dice el verso 3. Doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia, de quien siempre día y noche me acuerdo, doy gracias de servir a Dios y doy gracias de acordarme de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Necesitamos que alguien nos recuerde en oración. Yo sé que si nadie ora por mí, Jesucristo es mi intercesor. Él intercede al Padre por todos los que somos sus discípulos. Pero la dinámica bíblica desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es que unos oran por otros. Y aunque Dios puede, y de eso hace muchas cosas sin que alguien ore por mí, y las hace en mi vida, quiere y ha establecido obrar en las personas por la oración e intercesión de otros. Y necesitamos a alguien que ore por nosotros. Y si usted me pregunta que si yo oro por los demás, yo digo que sí, pero no con la misma intensidad por todos. De hecho, he tomado la costumbre de que cuando alguien me dice, por favor, ora por este tema, si no está conmigo, le digo, si está conmigo, le digo, oremos de una vez juntos. Y si no está, suelto ahí y esté haciendo lo que esté haciendo, al menos una frase le levanto al Señor. Señor, me acaban de pedir que ore por esta situación, ayuda a esta persona en esto, porque si no, ¿quién me acuerda después? ¿Sí? Yo le he dicho a mi esposa, acuérdate, mami, que para orar por tal cosa, hacer tal cosa. Y después yo de sinvergüenza le digo, ay, no me acordó. Cuando la culpa es mía, la responsabilidad es mía. ¿Cuándo se acuerda más de orar por nosotros? Cuando está más cerca de nosotros. Cuando la relación es más profunda, continua, constante, ahí se acuerda más de orar por nosotros. Necesitamos que alguien nos recuerde en oración, alguien
que como Pablo sirve y ora a Dios, como lo acabo de leer en el versículo 3, sincera y constantemente. Pablo daba gracias a Dios por tener la conciencia limpia, no estar en una vida deliberada de pecado. No era perfecto, pero no estaba pecando deliberadamente, pero daba gracias de acordarse, mire lo que dice, día y noche, constantemente. Y la limpia conciencia le llevaba también no solo a saberse no pecador deliberado, sino a saberse sincero en ese recuerdo de quienes tenían su mente y Dios traía su corazón para orar. Pero así como acabo de decirles que me olvido de la gente por orar, también tengo que decirles de que algunas personas que ni tengo idea de ellos, Dios me los trae a mi corazón para orar. Y espero que también al suyo. Esto no es privilegio de ningún pastor, simplemente el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si Dios le pone mi rostro, mi mente, mi nombre, algo de mi vida en su mente, ore. ¿Sí? No piense que es el diablo, piense que es un demonio. ¿Qué estará pasando? No, es Dios que quiere que oremos los unos por los otros. Recordado en oración, Timoteo, por Pablo, pero recordado también por su pasión y por su convicción, por ser alguien que muestra y despierta entusiasmo por Dios. Sus lágrimas son recordadas. Sí, yo sé que podemos ir a Hechos 20 cuando Pablo se despedía precisamente de los de la comunidad donde Timoteo estaba recibiendo esta carta y donde estaba sirviendo, de los de Éfeso. Se despidió cuando ya estaba de camino en una población cercana y dijo: nunca más los voy a volver a ver. Y la gente lloró y se le echó en el cuello a él, y él también lloró, pero también dijo que él, cuando predicó, no solamente porque se estaba despidiendo, dice que también cuando predicó lo hizo con lágrimas. O sea que las lágrimas no es aquí porque, ay, ese Pablo era un sensiblón. Y Timoteo, además, más abajo dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Seguro era un cobarde y por eso vivía llorando. Pablo era muy fuerte de carácter y Timoteo, se supone por lo que vemos allí, sí era más débil de carácter, pero ambos eran sensibles a Dios. Entonces no nos equivoquemos. Las emociones no deben regir nuestras relaciones, pero sí la deben alimentar y rociar. Tengo muy cercano en la mente ayer el sermón del matrimonio, porque como yo hablé mucho del compromiso, les dije: cuidado con pensar que el compromiso mata la pasión o mata las emociones. No fundamentemos la relación matrimonial ni ninguna relación en las emociones, porque hoy amanezco de buenas y mañana amanezco de malas y rompo la relación. Pero tampoco fundamentemos el servir a Dios en las emociones, porque también hoy amanezco con ganas y mañana no. Fundamentémoslo en las convicciones, pero esas convicciones generan pasiones. Cuando uno está convencido de algo, uno se apasiona. Y cuando uno se sabe amado por el Señor, uno se apasiona con Dios. Y cuando uno se sabe llamado por Dios, se apasiona por lo que Dios ama y por la gente a la que Dios quiere transformar. Yo, en este instante, no lo había pensado antes. Recuerdo cuando, tenía rato de no recordarlo, llegamos a la iglesia y empezamos a colaborar en la iglesia. Si no recuerdo mal, con el pasar del tiempo, todavía no me habían nombrado para el ministerio pastoral. Yo simplemente le pedí al Señor, con las sillas vacías, porque estábamos sirviendo y colaborando, que trajera un pueblo para Él. Dios me puso eso en el corazón y sigue siendo mi oración, aunque ese momento fue especial para mí. Alguien dijo alguna vez: usted puede predicarle a la gente sin amar a la gente. Usted puede enseñarle a la gente sin amar a la gente. Y usted puede decirle de parte de Dios algo a la gente sin amarlos con el amor de Dios. Y no tiene que ser un sensiblón que se le salga la lágrima cada rato, pero sí tiene que ser alguien que apasionadamente se entregue por aquellos a los que Dios le ha dado para servirles. Timoteo era apasionado, Pablo era apasionado. Pablo era terco y fuerte de carácter, pero era apasionado por la obra de Dios. Timoteo también. Entonces eso lo recuerda mucho Pablo, pero eso no le quita que sea de convicción, porque dice que Loida y Eunice. En la sociedad bíblica tengo una cliente que se llama Loida y otra que se llama Eunice. No vamos a ver los significados del griego, simplemente decimos que ellas sí eran judías
prosélitas, seguramente por su nombre, es decir, que no eran nacidas judías, pero se volvieron judías, porque dice ese versículo que fue enseñado a Timoteo, y lo más seguro es que le enseñaron en el judaísmo, las escrituras, la fe en el Dios de la Biblia. En el segundo viaje misionero en la ciudad de Listra, en el capítulo 16, versículo 1 de Hechos, se muestra que Pablo entonces se encuentra con este muchacho al que su mamá y su abuela, no su papá, al parecer no se menciona, sino solamente que era griego, tal vez no era ni judío, ni creyente y mucho menos cristiano, pero su mamá y su abuela le enseñaron de Dios. Y aquí viene el problema, los hijos de creyentes, porque el versículo dice, no solamente para que usted no se equivoque, lo que se cree es que ellas, además de ser judías, después se convirtieron a Cristo, tal vez en el primer viaje misionero de Pablo, y Pablo no las conoció, y en el segundo conoció a su hijo que ya estaba por ellas enseñado en el Evangelio, y antes había sido enseñado en el judaísmo. Dice en el versículo 4, después de que habla de la fe que habitó en Loida, tu abuela, y en tu madre Eunice, dice, estoy seguro de que habita también en ti o en ti también. Porque no hay nietos de Dios, hay hijos de Dios. Un hombre o una mujer de fe, ojalá haya sido criado por hombres y mujeres de fe, pero no puede estar cubierto bajo la sombrilla de la fe de su papá y de su mamá. No puede decir, mi mamá ora por mí, mi papá ora por mí. Usted no sabe lo que arde mi corazón cuando yo escucho que un varón, sobre todo, tal es porque soy varón y entiendo el llamado y se carga uno con ello, cuando yo escucho que un hombre dice, mi mujer va al culto y ora por mí, que ella ore por mí. Provoca decirle, usted no puede orar. De hecho, lo digo. Dios no le dio corazón y boca para orar. Peor aún, que los muchachos digan, sí. Y lo he trabajado con varios jóvenes criados en el Evangelio. Sí, yo soy criado. Y lo escucho a veces en creyentes viejos en el Evangelio y también de mucha edad. Yo soy cristiano de nacimiento. Y, válgame Dios, este nació cristiano. Entonces, como nació cristiano, mejor que se hubiera muerto, ya iba para el cielo, ya era cristiano. Lo que quieren decir es que mi papá y mi mamá eran cristianos, o mi papá, o el hogar en general era cristiano. Y está bien, de verdad es una bendición, y ustedes no saben cuánto uno quiere que el hogar cristiano proyecte a sus hijos en la fe en Cristo, pero necesita su propia experiencia con el Señor. Tiene que tener su propia relación con Dios y su confianza puesta en el Señor Jesucristo, no confiar en lo que confiaron sus papás y su mamá. Estoy nostálgico hoy, ahí me van conociendo, yo soy melancólico, flemático, sanguíneo colérico. Ya tengo una mezcolanza rara ahí. Recuerdo ahorita que bautizamos y estoy hablando esto cuando fueron bautizados mis 3 hijos. Una de las cosas que quería era que no fueran bautizados por mí. Estaba plantando una iglesia en Cúcuta. Ya teníamos otros ministros antes que habíamos conocido de la iglesia en que habíamos nacido y nos desplazamos acá solo con el sentido de que yo no ministrara, sino que alguien pastoreara nuestras vidas. Ahí está el pastor Héctor, que ahora está de misionero en Los Barí, y especialmente me ayudó mucho tratando con mi hijo mayor de fundamentar la fe en un aspecto más filosófico, porque yo entré a la universidad, más de pensamiento estructurado cristiano, y a todos los 3 terminándolos de discipular, y él fue el que les ministró el bautismo, no yo. Y me alegra mucho. Pero lo repetimos desde el principio y se lo seguimos repitiendo siempre. Su relación con Dios es su relación con Dios, no es la mía. Y usted necesita caminar con Cristo, orarle al Señor, creer su palabra y confiar en Él por su propia cuenta, con la gracia del Señor, con el poder que da el Señor, pero usted mismo. Es hermoso ver ahorita a mi hijo Meillano, que no está acá con nosotros en Colombia. Creo que es cuando más se está afincando y más se ha acercado a la labor ministerial de lo que estaba acá. Es hermoso ver cómo Dios sigue trabajando en los corazones en los que uno ha puesto la semilla, ¿no? Es hermoso. Y que ahora vengan chiquitines ahí como Gael y como Eliet Sofía. La semana pasada la conocieron, hoy está ausente. Pero es hermoso poder orar y criar a los hijos en el Señor y ver hijos de los hijos e hijos de los hijos. Pero acá en la iglesia hay gente que necesita ser mentoreadas como hijos, aunque no sean sus hijos naturales. Y usted debe instarlos
a que sean hombres y mujeres de fe. Y si usted está siendo mentoreado por alguien, debe recordar que usted tiene que confiar en Cristo, y no solo ese que lo está mentoreando decir que confía y ora por usted. De verdad, Pablo confiaba mucho en Timoteo. Yo saqué saqué los textos en el resumen del estudio que le envió a los predicadores. Lo mandó a Corinto, lo mandó a Filipos, se me va a otra parte más donde lo envió, y lo mandó a Éfeso. Lo mandó a que lo representara, y era, como diríamos hoy en día, era un pelado en comparación con los demás, o sea, era muy joven, pero le tenía una confianza a pesar de sus dificultades de carácter, a pesar de sus situaciones personales. Confiaba en que éste iba a hacer la obra del evangelismo y del ministerio de Cristo. Muy, muy, muy apegado. De nuevo vuelvo a lo mismo porque estamos hablando de relación, y usted dirá, pero ahí también estaba Tito. A Tito lo envió a Creta y escribió la carta de Pablo a Tito, que es la que sigue después de segunda de Timoteo. Ahí también estaba Lucas, que escribió el evangelio y anduvo con él. Ahí estaba Ananías y Zafira, la pareja que anduvieron con él. Sí, habían varios, pero esta relación, por pura providencia de Dios, que dio especialmente registrada, y es mi perspectiva desde la providencia divina plasmada en la Biblia, aunque no lo pueda corroborar históricamente hablando, que tal vez era la relación más profunda que tenía Pablo con sus discípulos, era la que tenía con Timoteo. Encontró muchas cosas en todos y cada uno tenía un oficio, un lugar, pero Pablo no podía mentorear a todos de la misma manera y se dedicó mucho a Timoteo. Claro, confiaba en Tito, confiaba en Lucas. Se cree, por ejemplo, que cuando escribe la carta a los Corintios, Lucas es tal vez el hombre de buen testimonio que iba a llevar la ofrenda para Jerusalén, aunque no se mencione allí. Le dice también, o se refiere a Lucas como el médico amado. Pablo amaba a todos, pero profundizó mucho en la relación con Timoteo y lo recordaba. Esto es muy, muy importante porque Timoteo era muy fuerte en su fe en Cristo y muy profundo en su relación. Hombre de fe, hijo amado y enviado capacitado para ser un obrero de Dios son requisitos bíblicos de acuerdo a esta carta. Si Timoteo era así, ¿qué le recomendaría Pablo? Versículos 6 y 7. Por eso, por la relación que tenemos y por quien tú eres en Cristo, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quisiera enfrascarme mucho en la parte avivar y don de Dios, pero creo que es más fácil aplicarla el paralelismo que hemos visto los viernes con los hermanos que están estudiando acá y los martes con los que estudian en Lebrija. Mire usted que por eso mismo lo que aconseja es que avive el fuego del don de Dios, verso 6, puede compararlo con la primera parte del verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Por contraste, avivar el fuego de Dios es que lo que Dios le ha dado lo ponga en práctica y que no sea un cobarde, que se vuelva valiente, que le ponga pies y ponga en acción lo que Dios le entregó y le dio. Don es un regalo. ¿Y qué clase de regalo o don le dio Dios? Un llamado por el contexto, porque dice que por la imposición de mis manos está en ti. No fue algo místico, es que yo le metí el don de Dios con la mano. No es este tipo de imposición de manos donde la gente se podía sanar, que está también en la Biblia, sino es este tipo de imposición de manos donde se delega una función. De hecho, ahí dice la imposición de mis manos. Pero en el versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Timoteo dice que por la imposición de las manos del presbiterio, de todos los ancianos de la iglesia cuando comisionaron a Timoteo, allá en Listra. ¿Al fin fue por las manos de Pablo o por las de todos los presbíteros? Pues uniendo contextos, una regla más que es que la Biblia no se contradice, es que estaban los ancianos, lo comisionaron para que se fuera con Pablo, le oraron creyendo que Dios lo había llamado para ser un misionero del equipo apostólico de Pablo, y el que dirigió la oración y estaba liderando esa ceremonia y le puso las manos fue Pablo, y seguramente quien lo recomendó y quien lo envió finalmente con el respaldo de todos los ancianos.
Entonces ahí nos muestra que esto es una delegación, que el don es el regalo del encargo de Pablo y de otros siervos a Timoteo. Es enviado, ese es el regalo, que Dios lo llamara a través de otras personas, ¿sabe? Recuerdo la vez que en español se entiende, no sé si es que en inglés sea igual, en el libro Discurso a mis estudiantes, Spurgeon dice que le llegó allá en el siglo XIX una persona que le dijo: pastor, vengo a que me deje predicar. Dios me envió, así que estoy llamado al ministerio. Y él le dijo: ¿y usted cómo sabe? Porque yo cultivo maíz. Y yo vi cuando estaba cultivando maíz que salió unas nubes y hacían las letras SSM. Y yo entendí: su santo ministerio. Entonces fui llamado al santo ministerio. Y entonces después yo le dice: no, mi hermano, ahí lo que le quería decir Dios es: sigue sembrando maíz, no su santo ministerio. Era muy inteligente y jocoso Spurgeon en sus relaciones y en sus predicaciones. Pero a veces uno no haya cómo decir que no todos somos llamados a todo, y los que seamos llamados a un ministerio más especial o más oficial o más público es por regalo de Dios, pero al mismo tiempo una responsabilidad muy grande, es un encargo. Después veremos el depósito, que es el encargo de Dios a través de Pablo a Timoteo de llevar el evangelio, que se traduce en transmitir la palabra, porque esta carta habla mucho de la palabra fiel, de la fidelidad a la palabra del obrero de Dios y la palabra centrada en el evangelio, en lo que Cristo hizo. Pero es más que simplemente encargar una actividad, es más que simplemente encargar un conocimiento, es más que simplemente decirle: vaya y haga lo que yo venía haciendo. Es darle un impulso en el nombre de Dios, porque Dios está usando a la persona que lo haga. Y debe ser así. Yo mismo no me puedo impulsar solo, no debería hacerlo. Es decir, yo sin iglesia, yo sin alguien que me ayude a caminar en Cristo, yo sin que alguien que mire mi caminar en el Señor, yo sin alguien que evalúe mi crecimiento espiritual, mi madurez, yo sin que alguien evalúe, o algunos más evalúen mi llamamiento y certifiquen que estoy capacitado por Dios, no debería decir: es que Dios me llamó, y así el mundo diga que no me llamó Dios, yo estoy seguro que Dios me llamó. Por toda iglesia donde he pasado me dicen que yo no tengo el llamado, lo que digo que yo tengo el llamado, pero yo sí estoy seguro y voy a seguir luchando. Eso pasa como unos amigos. A mí no me pasó en el colegio, me pasó en la universidad. Yo pasé como por 4 universidades, como por 4 carreras, y las malas no eran las universidades, créame. Yo tuve amigos que pasaron como por 4 colegios, 5 colegios, y los malos no eran los colegios, también créame. Y uno dice: yo he pasado por 500 iglesias, 50 mentores, 35,000 discipuladores, y todos me han dicho que yo no tengo el llamado que pienso tener, pero yo sigo convencido de que sí. Y como estamos en la era de lo que sienta mi corazón, entonces nos convencemos en contra de lo que Dios nos está mostrando en su evidencia. A veces tenemos que ser convencidos de que estamos llamados para algo, que estamos muy capacitados y que Dios nos ha puesto en el lugar y se ve la necesidad, pero nosotros decimos: ay, no, eso no me gusta, o eso no es mi llamado. Y aquí la relación con Dios es fundamental, pero como somos engañados por nuestro propio corazón, necesitamos otros que sean los que certifiquen y nos envíen. Es ese regalo lo da Dios a nuestras vidas, nos llama, nos capacita, pero nos envía a través de personas, y eso va con el capacitamiento espiritual. Último versículo que leímos, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, Brian, ahí está el espíritu. Vamos a orar por el espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. La palabra espíritu ahí está con E minúscula, y seguramente de amor, dominio propio y de poder tampoco es el Espíritu Santo, porque no es ni un ser espiritual ni es un demonio, simplemente es una forma de ser. Hay gente que le dicen: pero usted no tiene ánimo para nada, usted tiene menos espíritu. Iba a decir una cosa que dicen en mi tierra, pero no está bien dicha. No se le ve espíritu, no se le ve ánimo. Para esto, para otra cosa sí, pero para esto no.
Y no estamos hablando de que sea muy dicharachero, muy de sonrisa abierta, sino que no se le ve como que la convicción, el entusiasmo, la diligencia dentro de su carácter. Y tener espíritu de cobardía, resumiéndolo en palabras modernas, es ser cobarde. Es que uno dice, me mandaron a hacer esto, y como el Chavo del 8 dice uno, como el Chapulín Colorado, ya me confundí. Perdón que confunda mis personajes de la infancia. Sí voy. Ve y predica el evangelio. Sí voy. Ve con Pablo hasta el final de las naciones. Sí voy. Mire, podría ser que Timoteo sufriera, tal vez por su tendencia de carácter, todos tendemos una tendencia a un determinado carácter, sufriera más fácilmente de atemorizamiento o de temor o de amedrantamiento por las circunstancias difíciles, pero el tipo iba. Y no voy a defender al Chapulín Colorado, pero escuché alguna vez a Roberto Gómez Bolaños que dijo que por eso creó ese personaje. Decía, porque Superman, de hierro. El hombre araña, capaz de treparlo todo. La mujer maravilla, con un avión invisible y un lazo que hace que todo el mundo confiese todo. En cambio, este no tenía nada, sino miedo, y de todas formas iba. Y ahí se metía. Eso debería ser una definición de nosotros los creyentes. Recuerden que lo primero que oran los creyentes al inicio de Hechos de los Apóstoles es: Señor, danos valor. Mientras tú vas obrando con tu poder, danos valor. Están diciendo, tenemos miedo y no queremos ir, y no queremos hacer lo que tú nos mandaste. Para servir al Señor debemos ser fortalecidos y tener en cuenta que para vencer la cobardía, Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dado un espíritu con E minúscula, es decir, una capacidad de ánimo poderoso o con fuerzas de Dios, amoroso, con el amor de Dios y con dominio propio, con contención de Dios, porque algunos somos tan entusiasmados, pero no espiritualmente, sino carnalmente, ¿no? Y cuando de pronto hay algún hermano que es sanguíneo, quiere todo recocha, ¿se entiende recocha, cierto? Todo entretenimiento, el ministerio, y cuando hay algún hermano que es colérico, quiere todo con rabia, y cuando llega, decía un cantante cristiano, cuando llega el hermano a dirigir la alabanza con esa alegría, y no está haciendo nada, no está trabajando y es sanguíneo, llega cantando canciones alegres. Y cuando llega el melancólico, flemático y está trabajando y llega agotado de ser un obrero raso, dice, vamos a cantar canciones de adoración. Y él habla pasito. No importa. Todos podemos tener amor con cualquier tipo de carácter, poder de Dios y dominio propio. ¿Sabe? Porque hay que tener dominio propio para no dejarse llevar por el carácter colérico y querer imponer. Hay que tener dominio propio para no dejarse llevarse por el carácter emocional y rápido sucumbir y acobardarse. Hay que tener dominio propio para no dejarnos controlar por nuestras propias emociones. Hay que ser controlados por el Espíritu Santo. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, mi hijo, Dios te envió, te dio el regalo de enviarte a través de mí y otros siervos, y así como te envió, te capacitó para que no te acobardes, porque yo voy a morir y tú tienes que continuar. Más adelante va a decir, pilas con desanimarte porque yo estoy preso. Pablo era muy directo. Cuidado, mijo, si yo me muero y si no salgo de esta cárcel, usted no puede parar. No me venga con ese cuento. Le hubiera dicho si hubiera sido cucuteño. A mí no. Sigue, porque el Señor sigue siendo Dios. Y no podemos dejar de servirle al Señor por una circunstancia difícil, ni porque nos falte alguien muy cercano en Cristo que nos haya ayudado a caminar en la fe. Honramos al Señor Jesucristo primeramente y a los que Él envió para hacernos y ayudarnos a caminar en Cristo, sirviendo cuando no están a nuestro lado o cuando no pueden estarlo. Si queremos servir como obreros de Dios, para que otros conozcan a Cristo, debemos dejarnos orientar por otro creyente maduro, mantener firme la convicción familiar en Cristo y valorar nuestro llamado usando la capacidad que Dios nos ha dado para servir en Cristo. 3 cosas de obrero de Dios: apoyo emocional por el mentor o guía que le esté acompañando, seguridad doctrinal por afianzarse en lo que bien le han enseñado de la palabra de Dios sobre el Evangelio de Cristo, y valentía ministerial ante las circunstancias atemorizantes, confiar en que Dios nos da la capacidad para vencerlas. Así nos sabremos recordados y animados para servir a Cristo cuando mantenemos la relación con alguien que nos apoye,
que nos confirme. Incluso Pablo pidió confirmación de los que fueron primero apóstoles. Eso está en la carta de los Gálatas. A los Gálatas fue a pedir confirmación de ellos. Pablo no quería caminar erróneamente y dijo: vengo a que me confirmen la doctrina y si ese es mi llamado y si lo que estoy predicando es correcto. Y necesitamos a otros que nos impulsen y un día nos digan: pilas, mijo, no sea milane, no sea cobarde, que Dios nos ha capacitado para servirle. Para atrás ni para coger impulso. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies un momento para orar, terminando este tiempo de la palabra de Dios en las manos del Señor? Recuerde que Cristo salva al que se arrepiente de sus pecados y cree en Él para su salvación, pero también lo hace parte de una familia y lo capacita a través de esa gente para ser una persona de fe, de confianza, que haga la obra de Dios. Más adelante veremos que la obra de Dios que Dios hizo a través de otra persona y sigue haciendo a través de otras personas en mí, quiere que yo también la haga en otros, o que Él la haga a través de mí en otros. Eso lo veremos en el capítulo 2, no nos vamos a adelantar. Es una serie que vamos a tener al menos de 2 meses, 8 sermones, pero queremos ver detalladamente cómo Dios nos ha llamado a servir en su nombre. Amén. El obrero de Dios. Señor, yo sé que necesitamos que oren por nosotros y yo no sé qué necesidades tengan quienes estamos acá en esta mañana. Tú lo sabes. Entiendo, Señor, que no a todos nos has llamado a lo mismo, porque no tenemos las mismas circunstancias ni los mismos dones, pero sí a todos nos has llamado en Cristo a arrepentirnos y a confiar en Él, a arrepentirnos de pecados y confiar en que Él nos ha salvado por la eternidad. Y esto, Señor, se hace muy difícil. Según tu palabra, no ha sido diseñado para que lo hagamos solos. Si no tenemos personas cercanas que nos guíen, te pedimos que nos guíes a buscarlas y a hablar con ellas para que nos mentoreen, al menos una. Y tal vez no en la continuidad y con la cantidad de tiempo y regularidad que quisiéramos, pero sí al menos que alguien esté pendiente de nosotros. Y si nosotros sabemos que debemos estar pendiente de alguien, llévanos a hacerlo. Necesitamos recordar a alguien más y a animar a alguien más en Cristo, como Pablo lo hacía con Timoteo. Pero también necesitamos que alguien nos recuerde y que nos anime, como Timoteo lo recibía de Pablo. Ayúdanos a ser familia en Cristo, porque nadie hace la obra de Dios sin Dios, sin ti. Y nadie te conoce y te sirve sin Cristo y sin hijos de Dios o discípulos de Cristo que le ayuden a servir. Ayúdanos a vivir para tu gloria y a servirte con todo nuestro corazón. Lidia con nuestras debilidades emocionales, con nuestras falencias doctrinales. Pule, oh Santo Señor, nuestra voluntad para ser valientes y dar a conocer tu palabra, y que juntos podamos extender el Evangelio y ser instrumentos del reino de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como están ahí de pie,